Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miscatonic y el tema de hoy es la reina Victoria, su vida. Lloré mucho cuando lo supe, escribió un día en su cuadernito de memorias su graciosa majestad la reina Victoria de Inglaterra. Era un recuerdo de cuando ella tenía solo 12 años y era una niña tímida, gordinflona, todavía muy aficionada a las muñecas, a quien sus íntimos llamaban Drina, y cuya existencia transcurría plácida y austera entre la fascinación ejercida por su institutriz, Fräulein Lesen, y la despótica tiranía de su madre, la duquesa de Kent. Lo que supo Victoria fue que algún día tendría que ser reina. Su camino hacia el trono no era recto y sencillo, sino algo complicado. De aquí que la revelación fuese singularmente un tanto delicada. Era el caso que, a pesar de haber dejado el rey Jorge III nada menos que 13 descendientes, hijos e hijas, al morir en 1817, la princesa Carlota, hija del príncipe regente, más tarde Jorge IV, se planteó con caracteres graves la cuestión de la sucesión al trono de Inglaterra. Con miras a proporcionar un posible heredero a la corona, los tres hijos siguientes de Jorge III, el duque de Clarence, el duque de Kent y el duque de Cambridge, que eran solteros, maduros y libertinos, se apresuraron a casarse en el año 1818. El duque de Clarence, después Guillermo IV, tuvo dos hijos que murieron en la infancia. El duque de Kent casó con la princesa María Victoria Luisa de Sajonia-Coburgo-Gotha, viuda y con dos hijos de su primer marido, el príncipe Heinrich Karl de Leiningen, y de esta unión nació Alexandrina Victoria, el 24 de mayo de 1819. El duque de Cambridge, en fin, tuvo un hijo varón, que heredó el título de su padre, pero como el duque de Kent era mayor que el de Cambridge, la hija de aquel era la heredera legal. El duque de Kent murió cuando Alejandrina Victoria contaba solo 8 meses. Su viuda, pobre y ambiciosa, no perdió jamás de vista los derechos de su hija al trono de Inglaterra. Bajo el dictado de su inteligente y hábil hermano, el príncipe Leopoldo, viudo de la princesa Carlota y por tanto durante algún tiempo presunto príncipe consorte de Inglaterra, la duquesa de Kent educó a la princesa en una austeridad casi monástica. Su infancia transcurrió en la soledad de Kensington Palace, con raras escapadas al dominio del tío Leopoldo en Claremont. Su hermanastra Feodora fue su única compañera de juegos. Hasta el día en que fue reina, Victoria no durmió una sola noche fuera de la alcoba de su madre, ni se le permitió conversar con ninguna persona mayor, maestro, servidor o amigo, sin que su madre o su aya estuviesen presentes. Al cumplir Victoria los 11 años, la duquesa de Kent rogó a los obispos de Londres, de Canterbury y de Lincoln que la sometieran a un examen a fin de comprobar si la niña se educaba como una verdadera princesa. El rasgo principal de su carácter, decía la duquesa, es el vigor intelectual, capaz de asimilarse con facilidad los conocimientos y está dotada de una peculiar rapidez para llegar a decisiones justas y benignas acerca de cualquier punto sobre el que se le pida su opinión. En efecto, después del examen, los tres obispos coincidieron con la opinión de la duquesa. Al contestar a una gran diversidad de preguntas, informaban, la princesa mostró exacto conocimiento en los puntos más importantes de la historia bíblica y de las más salientes verdades y preceptos de la religión cristiana, siendo muy notables también sus conocimientos de la cronología y de los principales hechos de la historia de Inglaterra. A las preguntas sobre geografía, uso de globos terráqueos, aritmética y gramática latina, las respuestas dadas por la princesa fueron igualmente satisfactorias. Todavía, sin embargo, no se dio el paso decisivo para su ulterior educación, el de informarla de que esta educación era la de una futura reina. Su madre, la duquesa, insistía en que se la sacara de aquella ignorancia. Sabe perfectamente la princesa, decía, los deberes que tal posición lleva consigo. Sabe que un soberano debe vivir para los demás. Así, cuando su alma inocente reciba la impresión de su futuro destino, la acogerá con espíritu preparado para darse cuenta de lo que de ella se espera y no se deslumbrará con la posición que le está reservada. Al año siguiente fue cuando tuvo efecto la famosa lección de historia. La baronesa Lesen, aya de la princesa, colocó previamente la genealogía de los reyes de Inglaterra entre las páginas del libro. La lista era tan extremadamente completa que incluía no ya el pasado, sino el presente y hasta el futuro. Los tres últimos nombres eran Jorge IV, rey, Guillermo IV, rey, Victoria I, reina. La princesa se quedó atónita. Con asombro creciente hizo a la baronesa 1000 preguntas.
Cuando al fin comprendió lo que aquel nombre, Victoria Reina, colocado al final de la cronología, significaba para ella, permaneció un instante pensativa y luego dijo con gravedad: «Seré buena». Conservó la serenidad, que era ya toda una serenidad regia, mientras estuvo delante de otras personas. Apenas le fue posible, corrió a su habitación, lejos de las miradas de su madre, lejos incluso de su muy querida Letzen, y en desahogo de su corazón, cargado con un peso demasiado grande para sus pocos años, según confesión propia, lloró mucho. Luego la educación de la princesa se desarrolló más intensa cada día. A las diversas disciplinas se unieron música y baile, en los que nunca destacó, e idiomas que constituyeron su fuerte, pues aprendió ante todo el alemán, su lengua de origen, pero llegó igualmente a dominar el inglés y el francés, hasta ser en realidad trilingüe, y conoció el italiano y tuvo nociones de latín. Inicia por esa época su diario íntimo, que, a lo largo de toda su vida, nos mostrará la evolución de su carácter. Es por entonces el diario de una adolescente sentimental e ingenua, que revela, ante todo, su inmensa admiración hacia su aya, el encanto de los paseos a caballo, la diversión de las noches de ópera, la elegancia de un vestido nuevo y, sobre todo, su dicha y su entusiasmo en ocasión de las visitas de sus primos alemanes, que ponen un poco de animación en aquella juvenil existencia casi conventual. Por fortuna, la duquesa, madre de Victoria, tenía una dilatadísima familia y las visitas de tíos, tías y primos eran bastante frecuentes. Los primeros en llegar son los príncipes Alejandro y Ernesto de Württemberg, a quienes la princesa describe en su diario como extremadamente altos y extremadamente amables. Más tarde serán los príncipes Fernando y Augusto, de los que no sabe decir cuál de los dos es más guapo. Mas la visita verdaderamente sensacional es la de sus primos, los príncipes Ernesto y Alberto de Sajonia-Coburgo, huéspedes de honor en Kensington, cuando la princesa va a cumplir los 17 años. Son muchas las páginas del diario referentes a esa visita. En especial la postura, gentileza y seriedad de Alberto conmueven e impresionan a la joven princesa más de lo que ella pudiera imaginar. Alberto, escribe en su diario, es extremadamente guapo. Sus ojos son grandes y azules y tiene la nariz muy bonita, así como la boca y unos hermosos dientes, pero el mayor encanto de su semblante es su expresión, verdaderamente deliciosa. C'est à la fois llena de bondad y de dulzura, y muy aguda e inteligente. El rey Guillermo IV, que amaba a su sobrina, cuanto aquel viejo cínico era capaz de amar, pero odiaba a su cuñada la duquesa, había pedido a Dios que le conservara la vida hasta que su sobrina llegara a la mayoría de edad. Y parece ser que Dios escuchó al rey Guillermo, pese a sus muchísimos pecados. Cuando en la madrugada del 20 de junio de 1837 Guillermo exhaló su último suspiro, hacía apenas un mes que la futura reina de Inglaterra había cumplido los 18 años. Entre 5 y 6 de la mañana llegaron al castillo de Kensington el arzobispo de Canterbury y el Lord Chambelán. La duquesa despertó a su hija y, envuelta en una bata y sola, la princesa Victoria salió al encuentro de los altos personajes. Cuando el Lord Chambelán, de rodillas ante ella, le notificó la muerte del soberano, Victoria supo que desde aquel instante era reina de Inglaterra. A las 9 de la mañana recibía ya al Premier, Lord Melbourne, y a las 11:30, la soberana de 18 años, reina desde hacía 6 horas, celebraba su primer consejo. La gran asamblea de lores y notables, obispos, generales y ministros de la corona, dice Leighton Strachey, vio abrirse de par en par la puerta del Salón Rojo y una muchacha menuda y delgada, vestida sencillamente de luto, avanzar sola por la sala y dirigirse a su asiento con extraordinaria dignidad y gracia. Vio una fisonomía, no hermosa pero sí atractiva, cabellos rubios, ojos azules, algo prominentes, nariz pequeña y curvada, la boca entreabierta dejando ver los dientes superiores, una barbilla menuda, un cutis terso y sobre todo una extraña mezcla de inocencia, gracia, juventud y compostura. Oyeron una voz aguda y firme que leía en alta voz, con perfecta claridad, y terminada la ceremonia vieron a la menuda figura levantarse y, con la misma consumada gracia, la misma pasmosa dignidad, alejarse de ellos como había llegado, sola. Se cuenta que cuando la reina, después de este primer consejo, cruzó la antesala donde se hallaba la duquesa esperándola, se dirigió a ella y le preguntó: «¿Es cierto, mamá, que ahora soy verdaderamente reina?» «Ya lo ves que así es, querida». «Entonces, querida mamá, accede al primer ruego que tengo que hacerte como reina. Déjame estar sola 1 hora».
Aquella noche, Victoria ya no durmió en el cuarto de su madre, y al trasladarse la casa real en peso del viejo palacio de Kensington al palacio de Buckingham, se asignó a la duquesa una serie de habitaciones bastante apartadas de las de la reina. Por otra parte, el complicado formulismo de la etiqueta palaciega impedía a la madre llegar hasta la hija. «Je ne suis plus rien», se lamentaba la duquesa, es decir, ya no soy nadie. La influencia materna, verdaderamente tiránica durante la menor edad de Victoria, terminó virtualmente el mismo día de la proclamación de su soberanía. No así la de su aya, la baronesa Leyson, la cual continuó durmiendo en la habitación de al lado de la soberana y en cierto modo desempeñando su papel de mentora, si bien solo en lo que se refería a la vida íntima particular. En su regio comportamiento, en sus actividades políticas, tendrían mayor peso las normas y consejos del barón Stockmar, consejero privado, representante del muy amado tío Leopoldo, rey de Bélgica, personaje dotado de tanta sabiduría como experiencia, pero quien por el momento tendría la influencia máxima sería Lord Melbourne, el premier o jefe de gabinete, el cual durante unos cuantos años ejerció una especie de verdadera fascinación sobre la joven soberana. La juventud, la pureza y sencillez de aquella reina de 18 años encantaron al pueblo inglés, desencantado de sus últimos soberanos, extranjeros, viejos y carapulosos, cuando no chiflados. Por su parte, la reinecita se mostraba entusiasmada de departir cotidianamente con los grandes hombres del país, de ser instruida en los recovecos de la política por el tacto y la gentileza de Lord Melbourne, un verdadero artista en la materia. Perteneciente al partido Whig, el premier rodeó a su soberana de damas de su partido, lo que estuvo a punto de provocar una guerra de corte con las damas de la duquesa de Kent, y dio origen a algunos incidentes en que se jugaba nada menos que la popularidad de la reina. El entusiasmo despertado por la presencia de Victoria I el día de la coronación, 28 de junio de 1838, demostró, sin embargo, que el pueblo permanecía leal a su reina. Ella asiste a 1000 fiestas, baila, se divierte. La camarilla de la duquesa murmura un poco de su frivolidad. La alarma se extiende a la opinión al saberse que Victoria ha dicho a Lord Melbourne que no comprende por qué se tiene ella que casar. La propia reina en su diario condena tiempo después su forma de existencia en esos años, bien inocentes por otra parte. Aquella vida de mera diversión, dice hablando de sí misma en tercera persona, halago, excitación, simple política, tuvo mala influencia sobre su temperamento, de natural, sencillo y serio. Pero todo cambió a partir de 1840, porque en 1840, adelantemos el dato, reapareció el príncipe Alberto. ¿De dónde salió Alberto? Sin duda, aparte el encantador Melbourne y otras no menos brillantes figuras que rodeaban a la joven reina a todas horas, había al lado de Victoria en la sombra un verdadero mago que fue quien sacó de su manga en el momento oportuno al príncipe consorte. Este mago era el barón Stockmar. Se ha dicho, no sin cierta exageración, naturalmente, que el príncipe Alberto era creación de Stockmar. Podría añadirse que Victoria, a partir de 1840, es creación de Alberto, dice un ilustre escritor. El matrimonio estaba previsto desde la infancia de ambos príncipes. La duquesa viuda de Coburgo, abuela de los dos, pensó ya en ello al nacer su nieto y su nieta en un mismo año. A través de su diario juvenil hemos visto a Victoria, adolescente, vivamente impresionada por los ojos grandes y azules, la expresión a la fois llena de bondad y dulzura y muy aguda e inteligente de su primo Francisco Carlos Augusto Alberto Manuel, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, en ocasión de su primera visita. La segunda visita bastó para echar por tierra los proyectos de celibato perpetuo de la reina. Cuando él apareció con su brillante uniforme, dice Lytton Strachey, las vacilaciones de Victoria se disiparon en su presencia como las brumas ante el sol. La boda se celebró con regia pompa el 10 de febrero de 1840. Acompañados de sus respectivos séquitos, los jóvenes esposos partieron en coche hacia el castillo de Windsor. Alberto era ambicioso, con una rara y noble ambición de triunfo, no externo, sino íntimo, no sobre los demás, sino sobre sí mismo. Estudioso, trabajador, serio, sabio, tenía una alta y grave idea de la misión de la realeza. La corte inglesa le desilusionó, le disgustó. Cierto era que su papel en cuanto príncipe consorte de la reina de Inglaterra no era cómodo ni sencillo. No había siquiera precedentes. La gran soberana de los ingleses, Isabel I, había muerto soltera. El consorte de la reina Ana vivió feliz en su absoluta nulidad. El de la reina María era a la vez soberano de una nación extranjera, muy rara vez visitaba Londres y ni siquiera hablaba ni entendía el inglés.
Jamás el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo se hubiese conformado con desempeñar un papel semejante. Era por otra parte demasiado inteligente para no comprender que él gustaba tan poco a los ingleses, a los de la aristocracia por lo menos, como los ingleses de la misma clase le gustaban a él. Le hastiaban aquellas gentes a la vez frívolas y misantrópicas, sin otras preocupaciones que la caza del zorro y la observancia del precepto dominical, mientras él les parecía a ellos soso, desgarbado, pedante, incomprensiblemente indiferente al deporte. Lo grave fue que las primeras dificultades con que tropezó el bien intencionado príncipe consorte procedieron de su propia esposa. Sus gustos y su educación parecían opuestos. Ella amaba la diversión, él el estudio. Él hubiese querido rodearse de sabios, ella adoraba Londres, él lo odiaba. Él era madrugador, puntual, metódico. Ella gustaba de pasar la noche bailando y salir después al pórtico de palacio para ver alzarse el sol por detrás de las torres de Westminster. Alberto, en fin, anhelaba entregar su alma, su vida, lo que realmente hizo más tarde, a la labor de gobierno, como ideal de existencia. Y Victoria, pese a su gran amor, tenía formada firme decisión de no permitir que su esposo se inmiscuyera en asuntos públicos. Su mentor, su guía y consejero en ellos seguía siendo Lord Melbourne, y ciertamente, si el premier era el colaborador en la vida pública y la baronesa de Lesen el oráculo en la vida privada, ¿qué papel representaba Alberto al lado de Victoria, aparte de ser el padre de sus hijos? ¿Quién hizo, al fin, el milagro? Hemos de creer que fue el amor, aunque hay quien sospecha que con él colaboró no poco el barón de Stockmar. Lo cierto fue que el gran valor moral e intelectual del príncipe consorte no tardó en conquistar al lado de su esposa el puesto que en principio se le regateara. Las circunstancias ayudaron. Si no fue que, en cierta medida, Stockmar ayudó a las circunstancias. Los tumbos de la política acabaron por derrotar a Lord Melbourne. La baronesa Lesen fue enviada con todos los honores, eso sí, a su patria alemana. Nacieron casi año tras año 9 hijos. Poco a poco, Victoria fue amoldándose al carácter, a los gustos de Alberto. Y como se amaban mucho y como él era muy superior a ella en talento y sabiduría, la reina halló al fin en su esposo el mejor guía y consejero. Se acabaron el ocio, los fastuosos dispendios, las meras diversiones. Como el país atraviesa una época de escasez, casi de hambre, la reina expresa a Sir Robert Peel, primer ministro a la sazón, su deseo de disminuir los gastos de la corte para aumentar el presupuesto de beneficencia. Cuando llegan los días difíciles de la guerra de Crimea, Victoria preside personalmente los comités de señoras para socorro de los heridos, visita los hospitales, secunda con decisión y eficacia la obra magnífica de Florencia Nightingale, instituye la Cruz Victoria. Al mismo tiempo, el inequívoco patriotismo de Alberto conquista al príncipe consorte, el afecto y la admiración del pueblo inglés. Los soberanos extranjeros que visitan el Reino Unido, Federico Guillermo IV de Prusia, Luis Felipe, el zar Nicolás I, se sienten favorablemente impresionados por la dignidad y discreción de la joven reina. Más tarde, la alianza con Francia dará ocasión a la visita de Napoleón III, a quien la soberana encontrará encantador. Y cuando en 1856 Victoria y Alberto vayan a devolver esta visita, será la primera vez que un rey de Inglaterra pisará el suelo de París desde la coronación de Enrique IV en tiempos de Juana de Arco. Mas la grande, la íntima felicidad de los esposos se cifra sobre todo en la vida familiar. En el primer año de matrimonio, 1840, ha nacido la princesa real, Victoria, que, casada en 1858 con el príncipe heredero de Prusia, será madre del Kaiser Guillermo II. Al año siguiente, en 1841, el príncipe de Gales, futuro Eduardo VII. En 1843 nace la princesa Alicia, luego gran duquesa de Hesse. En el año 1844, el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo y de Sajonia-Coburgo-Gotha. Y entre 1846 y 1857, la princesa Elena, la princesa Luisa, el príncipe Arturo, el príncipe Leopoldo, la princesa Beatriz, que será madre de la última reina de España, Victoria Eugenia, esposa del rey Alfonso XIII. Rodeada de esta dilatada familia, Victoria, reina, gusta ahora sobre todo de pasar largas temporadas en sus residencias campestres, sea en Osborne, localizada en la isla de Wight, o sea especialmente en Balmoral, en las Highlands de Escocia. No hace su primer viaje en ferrocarril hasta 1842, y todavía con grandes reservas y casi franca oposición de su caballerizo mayor encargado de organizar los viajes regios. Pero el descubrimiento de las posibilidades que le ofrece el nuevo invento, como el telégrafo después, abre un mundo nuevo, un mundo encantado a sus ojos.
a sus pies y ante todo le acorta inmensamente la distancia entre Londres y el lejano Balmoral, su amado paraíso. Allí es donde transcurren los días más dichosos de su existencia de mujer. A cada año que pasa, escribe Victoria en el diario, mi corazón se aficiona más a este querido paraíso, y mucho más ahora cuando todo en él ha venido a ser propia creación de mi Alberto, y el sello de su querida mano está impreso en todas partes. Mas el sello de la mano del príncipe consorte quedaba también impreso en los más altos designios. La exposición de 1851, primera en su clase, celebrada en el Palacio de Cristal de Hyde Park, y de la que tanto y por tanto tiempo se enorgullecieron los ingleses, fue iniciativa y obra casi exclusiva del príncipe Alberto. La subsiguiente creación de museos, bibliotecas, escuelas de arte en toda la nación fue obra de la Comisión Regia organizada y presidida por Alberto para estudiar el mejor modo de honrar las ciencias y las artes. Con su elevado nivel de perfección y su carácter exacto, detallista y minucioso, el príncipe consorte dedicó a estas y otras empresas horas interminables de trabajo incesante, de esfuerzo continuado. También aquí, como en el querido paraíso de Balmoral, todo debía ser propia creación suya. Por otra parte, los conflictos internacionales y la política interior le causaban graves inquietudes. Se plantea una guerra sorda o cuando menos una incompatibilidad entre la realeza y el premier Lord Palmerston, político muy popular. Mientras Palmerston y Russell, ministro del Exterior, favorecen la causa de Cavour y Garibaldi en Italia, Victoria y Alberto la desaprueban. Al estallar en 1861 la Guerra de Secesión Americana, la actitud imprudente de Russell está a punto de comprometer a la Gran Bretaña en una guerra con el gobierno de Lincoln. Por fortuna, el claro talento de Alberto salvó la situación. Desdichadamente, fue este el último acto de la vida, tan breve como fecunda, del príncipe consorte. De constitución más bien débil y agotado por un exceso de trabajo al que con tanto ardor se entregaba, Francisco Carlos Augusto Alberto Manuel, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha y príncipe consorte de la reina Victoria de Inglaterra, moría, probablemente a consecuencia de fiebre tifoidea, el 14 de diciembre de 1862. Incluso sus súbditos ingleses le lloraron, nadie le discutía ya. Hiere este golpe a la reina Victoria a los 42 años, casi exactamente la mitad del camino de su vida. Todavía le queda por subir la pendiente de más de la mitad de su reinado. Ahora ha de ser cuando se expresen plenamente su carácter, sus dotes de gobierno. Antes de 1840 era solo una niña, bajo el dominio sucesivo de su madre, de su aya, del barón Stockmar, de Lord Melbourne. Durante su matrimonio aceptó de todo corazón a un esposo adorado como guía de su conducta y de sus actos. Ahora está sola, absolutamente sola frente al duro deber, aun cuando sea madre de muchos hijos y en los asuntos públicos tenga a su lado una serie de ministros devotos y sumamente hábiles. Sola. Nunca mujer alguna estuvo tan sola como ella ahora, con su corona de tristeza, palabras de Tennyson, su poeta favorito. Ante todo porque en la profundidad de su dolor nadie puede acompañarla, y también porque es firme designio suyo, desde el día en que desaparece Alberto, sostener su propio concepto del deber y su propia política. Quisiera obrar en todo como él hubiese querido que ella obrara. Se esfuerza por adivinar cuál hubiera sido su deseo, su opinión en cada caso. Necesito repetir una cosa, escribe a su tío Leopoldo, y es mi firme determinación, mi irrevocable decisión de que sus deseos, sus planes acerca de todo, sus opiniones sobre todas las cosas sean mi ley. Y ningún poder humano me hará jamás apartarme un ápice de lo que él decidió y deseó. Como sospeche que el rey de Bélgica trata de recobrar la antigua influencia sobre ella, cree Victoria preciso puntualizar aún más las cosas. Estoy también resuelta, le escribe, a que ninguna persona entre las que me sirven, por buena que sea, me dirija, me guíe o me dicte. Yo sé que él lo hubiese desaprobado. Aunque miserablemente débil y completamente destrozada, mi espíritu se revela ante la idea de que cualquier deseo o plan suyo pueda ser alterado o cambiado. En medio de su dolor hallaba fuerzas para trabajar intensamente. Estaba convencida de que era su deber llevar adelante la obra de Alberto, realizar la tarea que él se había propuesto en servicio de su país. Se echó encima la gigantesca carga y, naturalmente, vacilaba bajo su peso, dice Lytton Strachey. Este luto de una reina no es precisamente un luto de corte, pero no solo ella, sino todo cuanto la rodea se cubre de crespones. La reina no asiste a ninguna fiesta ni ceremonia, apenas se deja ver de su pueblo, y esto un año y otro, al parecer indefinidamente.
Tal actitud disgusta profundamente a los ingleses, particularmente a la nobleza. Se hace notar que el interminable retiro de la reina no solo contribuye a ensombrecer la alta sociedad, no solo priva al pueblo del vistoso espectáculo de la realeza, sino que causa enorme perjuicio a la industria y al comercio de trajes, sombreros y artículos de lujo. Estos argumentos pesan bastante en la opinión pública. Hacia 1865 corre el rumor de que la reina va a abandonar el luto, pero Victoria lo desmiente enérgicamente en una carta al Times. La oleada de impopularidad avanza y se desata. Por entonces, Eduardo, príncipe de Gales, era ya mayor de edad. Un sector de la opinión y algunos políticos se inclinaban a aconsejar la abdicación. Pero no así la soberana, que como nunca en esta época demuestra su tesón, la energía de su carácter. Ella no abandonará la obra emprendida, la continuidad de la obra de su amado Alberto. Y el heredero de la corona, Eduardo, a quien la familia real llama Bertie, no parece el continuador soñado. No posee las graves virtudes de su padre, que le granjearon el respeto y la estimación de los ingleses. Su conducta es siempre algo frívola, tiene más de Hanover que de Coburgo. Victoria I seguirá llevando hasta el fin de sus días las dos coronas, la de su reino y la de su tristeza. Aquí biografía e historia se confunden. Por más de medio siglo la vida de la reina Victoria es sencillamente la vida del Reino Unido primero, más tarde la vida del Imperio Británico. No faltan días difíciles en ambas vidas. La llamada cuestión de Schleswig-Holstein coloca a los soberanos en una situación crítica frente a su amada Alemania. Si bien esta Prusia que ahora predomina no es la que Alberto hubiese bendecido, dice la reina, sino la forjada por Bismarck, ese hombre terrible. En el interior, la oposición de Gladstone, las cuestiones del Reform Bill, del Home Rule de Irlanda, los avances del socialismo amargan muchas horas de la existencia de Victoria Reina. La subida de Disraeli al poder en 1874 como primer ministro inicia la época más feliz del reinado de Victoria. Nadie después de la muerte del príncipe consorte había logrado hacer tan sencillos y gratos los deberes de la realeza para la soberana. De una parte, la política imperialista del premier concuerda exactamente con los ideales de Victoria. De otra, Benjamin Disraeli, más tarde Lord Beaconsfield, es un artista, y su adhesión no ya a la monarquía sino a la persona de la soberana toma caracteres románticos. La compara con la mismísima reina Titania, y cuando ella se digna enviarle unas flores, él afirma emocionado que son en verdad más preciadas que rubíes, viniendo de una soberana a quien adora. Pero la lealtad, la adoración de Disraeli hacia su reina no se quedan en frases poéticas y presentes floridos. La adquisición de las acciones del Canal de Suez y el título de emperatriz de la India son la coronación de ese homenaje del gran político a la gran soberana. Llegada la hora del jubileo, cuando Victoria, ya muy anciana, rodeada por el amor filial de 3 generaciones, 37 bisnietos dejaba al morir, y de muchos millones de súbditos, volvió a vestir atavíos de corte y a presentarse sobre un trono de oro ante las multitudes delirantes de entusiasmo. Ya nadie discute a la reina, que es centro de deslumbrante apoteosis. Se acerca el fin de siglo, que es para Inglaterra y el Imperio Británico el fin de lo que se conocerá como época victoriana. La figura de la reina Victoria es consubstancial de la monarquía para todos sus pueblos. Inglaterra necesita un símbolo de su poder, de su valer, de su extraordinario destino. La corona es ese símbolo. Y la corona está ceñida a las sienes de Victoria. Pero no se trata solo de la política de la nación, sino de algo más personal e íntimo. Desde luego era de muy avanzada edad, requisito casi indispensable para gozar de popularidad en Inglaterra. Había reinado 60 años y seguía en el trono. Era, además, un carácter. La clase de persona que naturalmente despertaba la simpatía y admiración de la gran mayoría de sus súbditos. La bondad era lo que ellos apreciaban por encima de toda otra humana cualidad, y Victoria, que a los 12 años había dicho que sería buena, había cumplido su palabra. En el jubileo del año 1897, al paso de la espléndida procesión que escoltaba a Victoria a través de las calles de Londres, clamorosas y abarrotadas de gente, en su marcha en acción de gracias a la Catedral de San Pablo, la grandeza de su reino y la adoración de sus súbditos resplandecieron juntas. Las lágrimas se agolpaban a sus ojos mientras la multitud la aclamaba. «¡Qué buenos son para mí! ¡Qué buenos son!», repetía una y otra vez. Aquella noche su mensaje voló sobre todo el imperio. «Desde el fondo de mi corazón doy las gracias a mi amado pueblo. Que Dios le bendiga». Mas el largo y fructífero viaje terminaba, tocaba a su fin, y cuando en el mes primero del nuevo siglo deja de existir Victoria emperatriz, el 22 de enero de 1901,
pareció como si fuera a ocurrir un monstruoso cataclismo en la marcha normal del mundo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.